Durante las siguientes 2 horas seremos testigos de lo imposible. Casos que, al parecer, son una prueba de que los viajes en el tiempo en algún momento de la humanidad han sido, son o serán posibles. Los siguientes casos están ampliamente documentados y todos se mantienen sin explicación alguna hasta el día de hoy, pero ¿son estos casos reales sobre viajes en el tiempo? Personas que lograron trascender las fronteras temporales e ir a otros lugares distantes y a tiempos lejanos, futuros o pasados. ¿O son simples confusiones o quizá algo más? Prepárate ahora mismo porque despegamos y en este maratón exploraremos algunas de las mejores historias de viajes en el tiempo. Él es Ken Webster, profesor de secundaria, escéptico por naturaleza y sin el menor interés en lo paranormal, pero en 1984 algo ocurrió en su vida que cambiaría para siempre la forma en la que entendemos el tiempo. Todo comenzó en una pequeña casa de campo en Dudleston, en Inglaterra. Una vivienda antigua, con cimientos aún más viejos que el propio pueblo, sería su nuevo hogar. Allí se había mudado con su pareja Debbie y un amigo temporalmente y, aunque parecía un lugar tranquilo, rodeado de paisajes rurales, había algo en esa casa que no encajaba, algo que no se sentía del todo presente, pero tampoco ausente. Algo que simplemente parecía observarlos desde algún punto, desde lejos o quizá muy cerca. Pequeñas marcas en las paredes, apuntes que no recordaban haber escrito, objetos movidos del lugar, pero lo verdaderamente extraño comenzó cuando encendieron su computadora, que era un modelo BBC Micro, una máquina básica de los años 80 que apenas servía para procesar texto. Un día, al revisar los archivos, encontraron algo que ninguno de los tres había escrito. Un mensaje con ortografía antigua, frases en inglés arcaico mezcladas con términos que sonaban a un dialecto del siglo XVI. Al principio pensaron que se trataba de una broma o tal vez de un error del sistema, pero los mensajes continuaron, uno tras otro, siempre. Todos firmados por alguien que decía llamarse Lucas. Según lo que Lucas describía, él era un escribano que vivía en esa misma casa, pero en el año de 1541. Aseguraba ver cosas imposibles, luces que no entendía, una máquina que aparecía en su casa con palabras mágicas. Hablaba de la computadora como si fuera un objeto sobrenatural. Afirmaba estar siendo vigilado por seres de otro tiempo y, al mismo tiempo, compartía detalles históricos precisos. Nombres de pueblos que ya no existían, costumbres religiosas específicas de la época y un dialecto consistente con lo hablado en la región durante el reinado de Enrique VIII. Ken, intrigado, comenzó a contestarle. Así fue que nació lo que parecía imposible, una comunicación entre siglos, completamente inexplicable. Pero lo más inquietante era que los mensajes aparecían incluso cuando la computadora estaba apagada. A veces surgían después de desconectarla del tomacorriente y otras se escribían mientras no había nadie en casa. Ken empezó a guardar cada archivo como prueba. Llamó a expertos, consultó con lingüistas y ninguno supo explicarlo. El sistema no estaba conectado a ninguna red. No había manera lógica de que esos mensajes aparecieran, mucho menos con ese nivel de conocimiento histórico. Debía tener acceso a una biblioteca del siglo XVI, lo cual en 1984 era imposible. Con el tiempo, los mensajes dirigidos a Debbie comenzaron a ser más personales. Lucas parecía reconocerla, como si la conociera desde antes. Incluso daba a entender que ella ya había estado allí, como si no fuera la primera vez que sus almas coincidían. Ken no sabía qué pensar. Todo lo que estaba ocurriendo parecía escapar por completo de cualquier marco racional. Aquello ya se estaba volviendo totalmente ilógico, fantástico, alucinante. Fue entonces que apareció una tercera presencia. Un remitente desconocido que no era Lucas ni alguien del presente.
Pero esta vez no usaba un nombre, solo un número, 2109. Al principio parecía un simple identificador, pero con el tiempo quedaría claro que no se trataba de una sola persona. Los mensajes estaban redactados en plural y afirmaban que eran muchos, que lo que escribían no provenía de una mente humana individual, sino de una conciencia colectiva, tal vez un grupo, tal vez algo más abstracto, una forma de inteligencia que ya no funcionaba bajo los conceptos humanos de identidad. Naturalmente, su lenguaje era bastante distinto, más frío, estructurado, más controlado. No mostraban emociones ni dudas y solo órdenes, advertencias, certezas. Decían que el contacto entre tiempos estaba siendo monitoreado, que todo lo que Ken y Debbie estaban viviendo era parte de un plan mucho mayor, que el experimento no debía ser interrumpido y que el tiempo no era una línea, sino una red viva, donde presente, pasado y futuro coexistían a la vez. Desde el primer mensaje, 2109 habría dejado en claro que ellos no eran humanos como nosotros los entendemos y que su perspectiva del tiempo era completamente distinta. Su firma no era solo un número, era la marca de una época futura, de una era donde ya no existía la individualidad. A partir de ahí, los mensajes comenzaron a cambiar. Algunos archivos contenían símbolos que no sabían interpretar y otros llegaban completamente al revés, a veces con fragmentos de texto que parecían escritos por otra conciencia, e incluso Lucas, en sus últimos mensajes, parecía estar cambiando. Su forma de expresarse ya no era la misma y ya no parecía un hombre del siglo XVI, sino alguien que había sido atravesado por algo mucho mayor, como si su mente estuviese siendo absorbida por fuerzas que no podía controlar. La casa también empezó a sentirse distinta. Relojes desajustándose por sí mismos, espacios donde el silencio parecía tener mucho más peso que antes y presencias que no se veían pero que claramente se percibían. Lo más desconcertante ocurrió cuando los mensajes comenzaron a referirse a coordenadas, fechas, sucesos que aún no habían pasado. No eran predicciones, más bien eran avisos, fragmentos de algo que aún no se había desencadenado y con ellos una constante advertencia. Su participación era clave, pero su comprensión debía ser limitada, que si rompían el equilibrio, las consecuencias serían impredecibles. Eventualmente los mensajes de Lucas empezaron a desvanecerse. Eso hasta que apareció una revelación inesperada. Lucas no era su verdadero nombre. 2109 afirmó que el hombre con el que había estado hablando desde el siglo XVI en realidad se llamaba Thomas Harden. Años después, investigadores encontraron un documento real en una antigua biblioteca inglesa, firmado por un hombre llamado Thomas Harden, que vivió precisamente en esa época. El texto hablaba de visiones, voces, fenómenos inexplicables y de una presencia que lo visitaba desde un tiempo lejano. Esa evidencia coincidía demasiado con los mensajes que Ken había recibido décadas antes. Aquella habría sido la única prueba física que pareció dar validez a todo el caso. El hombre del pasado había existido y además todo lo que había escrito tenía sentido dentro del rompecabezas, pero con 2109 la cosa era distinta. Nunca se dejó prueba física de su existencia y no se firmó con nombres, no se identificaban como humanos. Solo eran 2109, o supuestamente un colectivo, una conciencia que afirmaba venir de una época futura, quizá el año de 2109, quizá una inteligencia artificial, pero con una forma de pensamiento completamente ajena a la nuestra. Solo se manifestaban a través de los mensajes. Nunca se supo cómo llegaron ni por qué, pero siempre hablaban con autoridad, siempre con control y siempre con el mismo mensaje. Todo era parte de una reconstrucción cuidadosamente diseñada. Y entonces, de un momento a otro, todo terminó. La computadora dejó de registrar textos, los archivos desaparecieron, no quedó ningún rastro, ni una línea de código.
como si alguien hubiese cerrado el canal desde otra dimensión, como si todo lo vivido no perteneciese a ese tiempo. Ken publicó su experiencia en un libro titulado The Vertical Plane, y hasta hoy sigue siendo uno de los casos mejor documentados y más imposibles de contacto entre épocas. Pero no se trataba de una aparición fantasmal, ni de una conspiración, ni de una broma. Esto fue más bien algo mucho más profundo. ¿Habría sido esto una conversación entre siglos? ¿Una manipulación del tiempo ejecutada con precisión quirúrgica por una inteligencia artificial? Particularmente creo que la inteligencia artificial es la chispa de los viajes en el tiempo. Las capacidades que tiene y tendrá son y serán suficientes como para lograr en algún momento de la humanidad viajar en el tiempo. Pero el siguiente caso resultó haber concluido en la construcción de una máquina del tiempo que habría llevadose a su constructor, a su creador. ¿A dónde? ¿A cuándo? Esas preguntas quizá nunca tengan respuesta. Lo que estás por escuchar no es una historia inventada ni una leyenda reciclada de internet. Esta historia es completamente real y ocurrió en el corazón del desierto de Mojave, bajo una roca tan enorme que a la vista de nadie podía pasar desapercibida. Allí, un hombre llamado George Van Tassel intentó construir una máquina capaz de viajar en el tiempo. Durante años, George fue piloto, ingeniero mecánico de aviación. Conocía la precisión de cada tornillo y el peso exacto del aire, pero un día dejó todo atrás. Las fábricas, los hangares, las ciudades. Decía que el ruido del mundo le impedía escuchar lo que realmente importaba. Así fue que de pronto llegó a Giant Rock, una mole partida en dos, rodeada de arena, donde los relojes se volvían locos y las brújulas giraban sin sentido. Algo similar a lo que ocurre en la zona del silencio en México. Allí levantó una casa, una pista de aterrizaje y un pequeño café para los pocos que se atrevían a llegar. A veces, las radios captaban voces que nadie podía identificar. Los visitantes juraban que el tiempo parecía estirarse, que los segundos se disolvían en algo mucho más lento, más denso. Van Tassel comenzó a registrar todo: variaciones magnéticas, temperaturas, sonidos. George decía que había un patrón, una respiración cósmica. Así, una madrugada de 1953, cuando el reloj marcó las 3:17, el cielo de pronto de manera casi mágica se abrió. Una luz blanca descendió detrás de la roca, flotando en silencio sobre la arena, sin dejar sombra, sin hacer ruido, solo cambiando el aire. De pronto los animales huyeron como si estuvieran frente a algo que no podían comprender y los relojes se detuvieron. George, entonces, entendió que acababa de presenciar algo que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, al amanecer, escribió una ecuación en su cuaderno. F igual a 1 sobre T. Frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Dijo que era la clave que había recibido de ellos. Desde ese día juró que podía construir una máquina para invertir el paso del tiempo y que el primer experimento ya había comenzado. A partir de aquella noche, George Van Tassel cambió por completo. Dejó de hablar de aviones y comenzó a hablar del tiempo como si fuera un material que pudiese doblarse. Algunos testigos, aunque pocos, decían que lo veían caminar solo por el desierto con una libreta en la mano, escribiendo símbolos imposibles, mientras murmuraba números que no existían en ninguna fórmula conocida. Did they give you any indication of how old they were, or what they ate, or where they came from at all? After we got off the ship, the man who invited me aboard, who didn't look a day over 28 years of age, told me that he was over 700 years of age in our time. Oh, come off it, George. That's right. Was this the guy who gave you the formula for the time machine? That's the man. Así que poco después, George anunció que comenzaría la construcción de una estructura capaz de amplificar esa vibración que había sentido aquella noche. George la llamó Integratron. Pero esta no sería una máquina en el sentido común de la palabra, sino una arquitectura viva, una cúpula perfecta construida con madera, sin clavos, sin metal. Esto
para que nadie interrumpiera el flujo del campo electromagnético. Decía que al girar en la frecuencia adecuada, esa estructura generaría un pulso tan puro que podría afectar la materia misma, rejuvenecer las células e incluso abrir un túnel a través del tiempo. Cada día trabajaba bajo el sol hasta que la piel se le agrietaba, dibujaba líneas en la arena, medía ángulos con una precisión que parecía dictada por alguien más. Algunos juraban que por las noches el domo recién levantado brillaba con una luz pálida, como si éste respirara. Los relojes en la zona empezaron a comportarse de manera extraña. Algunos se adelantaban, otros se detenían sin explicación, pero todo era bastante extraño. Aquel lugar se volvió algo completamente misterioso e indescifrable. Van Tassel no dormía. Decía que estaba a punto de encontrar la frecuencia exacta, la nota invisible que sostenía al universo. En sus cuadernos escribía que el tiempo no era una línea, sino una corriente eléctrica, y que al invertir la polaridad se podía viajar hacia atrás. Para George, la máquina no era una fantasía, era una ecuación viva que solo necesitaba energía suficiente para despertar. Así, con el paso de los años, decenas de curiosos comenzaron a llegar desde todos los rincones del país. Lo escuchaban hablar durante horas, con una calma que daba bastante miedo. Decía que no estaba solo y que había recibido instrucciones detalladas de seres que venían de algún lugar donde el tiempo ya no existe. Afirmaba que cuando el Integratrón estuviera terminado, el ser humano dejaría de envejecer. Fue así que el gobierno, naturalmente, comenzó a ponerle atención. La Fuerza Aérea sobrevolaba la zona. Antenas desconocidas aparecían entre las rocas, pero Van Tassel no se detenía. Juraba que el reloj universal estaba por reiniciarse y que el primer segundo del nuevo tiempo nacería justo allí, bajo la sombra del Giant Rock. El Integratron ya se alzaba sobre la arena como un ojo blanco mirando al cielo. De día, reflejaba la luz como si estuviese hecho de vidrio. De noche, parecía absorberla. De pronto, según los testigos, luces sin origen cruzaban el desierto en silencio. Animales aparecían muertos, completamente deshidratados, como si algo les hubiese drenado la energía. Las brújulas giraban sin detenerse y en las radios se escuchaban mensajes entrecortados en idiomas que nadie reconocía. George comenzó a notar autos estacionados a lo lejos, hombres de traje que no hablaban con nadie, aparatos que medían el aire sin dar explicación. Él aseguraba que no era el único que trabajaba en el proyecto. Afirmaba que, por las noches, las luces regresaban y que dentro del domo podía escuchar voces dándole instrucciones, las frecuencias de origen. En una de sus últimas conferencias, frente a cientos de personas reunidas bajo Giant Rock, George dijo algo que muchos aún recuerdan. Cuando el Integratron se encienda, la historia dejará de repetirse. Esa noche, varios testigos aseguraron haber visto un resplandor azul salir del interior. Un sonido grave recorrió el suelo y, durante unos segundos, todos los relojes del lugar se detuvieron al mismo tiempo. Nadie supo explicarlo, pero George, con una sonrisa tranquila, escribió en su diario una sola frase. La frecuencia respondió. El rumor ya se había salido de control. Decían que en el desierto de Mojave alguien había encontrado la manera de detener el tiempo y que el domo blanco no era un experimento espiritual, sino una máquina capaz de romper las leyes de la física. George aseguraba que lo espiaban porque sabían lo que había logrado. Decía que el Integratron había generado su primer campo armónico, una frecuencia pura que alteraba la densidad del tiempo. Nunca explicó qué quiso decir con eso, pero a partir de ese día comenzó a cambiar. Hablando más despacio, quedándose mirando al vacío y, en ocasiones, diciendo frases sin sentido, como si respondiera a alguien que nadie más podía ver ni escuchar. Los testigos decían que a veces el domo se iluminaba por dentro, aún sin cables conectados. Los relojes en el área se atrasaban, las grabadoras se borraban solas y cuando le preguntaban, Van Tassel respondía que la máquina ya había estado aprendiendo lo que él estaba enseñando y que el Integratron no solo era un dispositivo, sino una conciencia resonante.
Fue así que en 1977, un año antes de su muerte, misteriosa por cierto, dio una conferencia en la que su voz sonaba diferente. Dijo que el tiempo no era una línea sino una espiral y que su máquina estaba a punto de girar en sentido contrario. Y que lo que venía no era un experimento sino una transición. Los asistentes lo aplaudieron, sin entender del todo que lo que acababan de presenciar y escuchar era más bien una despedida. Desde entonces, el Integratron comenzó a comportarse de manera impredecible. Los instrumentos se descargaban al entrar, las cámaras no registraban imágenes y algunos visitantes juraron haber sentido saltos en la percepción, sombras que se movían más lento que el sonido, respiraciones fuera de sincronía. Van Tassel seguía trabajando sin descanso, convencido de que solo faltaba una calibración más. En sus notas escribió algo sumamente misterioso. Si la frecuencia se sostiene durante 7 segundos, el tiempo se abrirá como una puerta. Y aunque nadie sabe si logró hacerlo, los últimos en verlo aseguran que la noche antes de morir se escuchó un estruendo profundo, como si el cielo hubiese exhalado. El domo brilló con una luz azul durante unos instantes y luego todo volvió al silencio. Así, al día siguiente, George Van Tassel fue encontrado sin vida, sentado frente a su cuaderno y con una expresión serena como quien acaba de regresar de algún lugar donde nadie más ha estado. Fue así que el 9 de febrero de 1978 fue encontrado dentro del Integratron sentado frente a su cuaderno, con una mano apoyada sobre la mesa y la otra todavía sosteniendo un lápiz. Parecía dormido, pero no lo estaba. No había señales de lucha, ni veneno, ni causa aparente, solo silencio. Esa misma mañana, varios hombres llegaron al lugar con uniformes sin insignias. Sellaron el área, cargaron cajas, carretes, grabaciones y documentos. Nadie explicó quién los había enviado y cuando liberaron la zona, semanas después, los cuadernos habían simplemente desaparecido. Años más tarde, un ex empleado del gobierno mencionaría que ciertos documentos de Mojave estaban clasificados bajo el nombre Proyecto Resonancia. Nunca se comprobó si existía, pero en la comunidad ufológica muchos creen que el Integratron fue estudiado en secreto, inventado por extraterrestres a través de la canalización con George. Incluso hay teorías que dicen que el experimento sí, en efecto funcionó y que el cuerpo de George Van Tassel no murió, sino que fue desplazado a otra frecuencia, a otro punto del tiempo donde este quizá no existe. Algunos dicen que Van Tassel nunca murió, que el cuerpo que encontraron era apenas una proyección, un reflejo estático y que él sigue dentro de la frecuencia que abrió, viajando entre segundos, esperando el punto exacto donde volver a entrar. Si un civil pudiese crear algo así, imagina entonces el poder que tendría el gobierno de hacer algo similar o 1000 veces mejor y cómo usarían esta tecnología para fines desconocidos. Quizá quienes logran inventos de este calibre desaparecen no hacia otro tiempo u otra era, sino más bien hacia las instalaciones de proyectos secretos que han descubierto lo imposible. ¿Y si te dijera que lo que vivimos cada día ya fue visto mucho antes de que ocurriera? Que durante décadas un grupo reducido de personas tuvo acceso a una tecnología capaz de mostrar el desenlace de los grandes eventos mucho antes de que pasaran. Pero no estoy hablando de una simulación y tampoco de una predicción, pero sí de una visión precisa y clara de múltiples futuros posibles. Lo llamaron Looking Glass y quienes lo operaron aseguran que el aparato funcionaba con una claridad que no dejaba espacio para el error. Aquel extraño artefacto mostraba lo que iba a pasar si se elegía un camino y lo que ocurriría si se elegía otro. Una herramienta de anticipación total, una herramienta que fue tan avanzada que por esa misma razón terminaría volviéndose paradójicamente inútil. What could be so important at Area 51 that would require the level of secrecy that
is in existence around that facility. Los primeros registros públicos de este proyecto salieron entre 2003 y 2011 en entrevistas de larga duración realizadas a exagentes militares, excontratistas del gobierno y personal médico vinculado a laboratorios secretos. Pero no eran aquellas declaraciones vagas, eran bastante precisas. Daban fechas, nombres, ubicaciones. Así, uno de los más conocidos fue Bill Wood, ex Navy SEAL con autorización de seguridad avanzada. Él declaró haber participado en programas de recopilación y análisis predictivo y describió con detalle un artefacto almacenado en el complejo S-4, una instalación subterránea no reconocida oficialmente por el gobierno estadounidense, ubicada curiosamente cerca del Área 51. Según sus palabras, el aparato tenía una estructura con anillos que giraban a alta velocidad, generando campos electromagnéticos que interactuaban con materiales no convencionales. Lo que generaban no era una imagen estática, sino una secuencia, un futuro perfectamente visible, desplegado como una película en la que podía observarse el efecto de cualquier decisión tomada en el presente. Ellos introducían la información y luego la máquina les mostraba cómo podría ser el futuro, dependiendo de lo que hubiesen escrito. El proyecto Looking Glass fue utilizado, según estos testimonios, como una herramienta de planificación a nivel político, económico y militar. Antes de cada decisión importante, el aparato era consultado para identificar la línea de tiempo más favorable para conservar el orden establecido. Las variables eran modificadas una por una. Si cierto político ganaba, si cierta ley era aprobada, si cierta guerra estallaba. En cada caso, el sistema proyectaba no un único futuro, sino una red de posibilidades interconectadas, pero con el paso de los años, esa red comenzó a mostrar un patrón. Todas las posibilidades y las ramificaciones se reducían, las opciones se estrechaban. Hasta que un día, de pronto, según los operadores, solo quedaba un camino. Ese camino mostraba un punto de inflexión, una fecha concreta, repetida en todos los escenarios, entre 2012 y 2016, un evento que no podía ser modificado. Pero no se trataba de una catástrofe, ni tampoco de una explosión, ni una pandemia, ni un colapso económico. Era algo mucho más difícil de detener. Un cambio generalizado en la percepción de la realidad. Un punto donde millones de personas comenzaban simultáneamente a cuestionarlo todo. Las instituciones, los medios, la historia, la política, las creencias heredadas. Una grieta que se expandía sin violencia, sin líderes, sin control. Pero en cada intento por evitar ese desenlace, la máquina mostraba el mismo resultado. Cualquier acción para impedirlo aceleraba su llegada. Según los testimonios de Bill Wood, Dan Burris y otros nombres filtrados en Project Camelot, el proyecto fue suspendido cuando se comprobó que ninguna estrategia podía evitar ese punto fijo. La élite que había utilizado Looking Glass para decidir el rumbo del mundo, de pronto se encontraba por primera vez sin herramientas que le dieran ventaja. Todos los caminos, sin excepción, llevaban al colapso de la estructura. Lo entendieron como una derrota inevitable y lo nombraron como el fin del control predictivo, y entonces lo abandonaron. Pero antes de cerrarlo, intentaron usarlo por última vez, pero no para evitar el evento, sino para reescribir los factores que lo desencadenaban. Fue así que comenzaron a experimentar con medidas que permitieran alterar la percepción masiva. Nuevas tecnologías de comunicación, narrativas globales centralizadas y, sobre todo, miedo. Si no podían evitar que las personas despertaran, al menos podían asegurarse de que lo hicieran en medio del caos o más tarde, luego quizá. Lo que mostraba el dispositivo ya no era un conjunto de futuros posibles, sino una secuencia imparable que pasaba por un solo filtro: despertar. Curiosamente, los mayas también señalaban el 2012 como un año de despertar espiritual. ¿Coincidencia?
El proyecto Looking Glass dejó de funcionar no porque se dañara, sino porque ya no tenía utilidad. El futuro estaba decidido, y no como una predestinación mística, sino como una consecuencia inevitable de todo lo que se había hecho antes. Y la máquina lo mostraba con absoluta claridad. Durante los últimos años de funcionamiento del proyecto, los operadores comenzaron a notar que algo más estaba ocurriendo dentro del sistema. El propio comportamiento del dispositivo parecía haber cambiado. Las imágenes eran más o menos claras, los desenlaces llegaban más rápido y lo que antes era una red compleja de posibilidades se fue reduciendo hasta volverse una secuencia lineal. Fue entonces cuando algunos de los científicos involucrados comenzaron a hablar de una especie de bloqueo estructural del tiempo. Un fenómeno que no podían explicar técnicamente, pero que se manifestaba de manera concreta en los datos. Cualquier ruta alternativa terminaba en el mismo punto, como si el tiempo ya hubiese decidido por sí mismo. El temor dentro del equipo no era menor y se sabía que aquella tecnología no había sido desarrollada exclusivamente con ingeniería humana. El sistema de resonancia gravitacional que hacía funcionar el núcleo del aparato estaba basado, según reportes internos, en principios extraídos de artefactos no terrestres, no humanos. Esta afirmación no provenía de especulaciones, sino de testimonios directos, entregados por personal técnico con credenciales verificables, que describieron haber trabajado con materiales recuperados en sitios de alta seguridad, vinculados con excavaciones arqueológicas en regiones específicas de Medio Oriente. En concreto, se mencionaron estructuras encontradas en Irak, cerca de ruinas sumerias, cuyo patrón simbólico coincidía con los diagramas operativos del sistema de Looking Glass. Aquel vínculo con civilizaciones antiguas no fue abordado públicamente por los operadores, pero en entrevistas privadas reconocieron que ciertos símbolos grabados en los componentes del dispositivo eran idénticos a los registrados en tablillas de arcilla de tercer milenio antes de Cristo, hace 5,000 años. Pero uno de los elementos más perturbadores, por si esto no lo fuese poco, surgió cuando un equipo independiente, encargado de observar posibles alteraciones neurológicas en los operadores frecuentes del sistema, comenzaría a documentar un patrón de afectaciones que no podía atribuirse al estrés ni a la exposición electromagnética. Aquello ya se trataba de alteraciones cognitivas específicas. Pérdida de la noción del tiempo, episodios de interferencia perceptiva y, en algunos casos, fragmentos de memoria asociados a eventos que no habían ocurrido. Algunos lo describieron como una forma de colapso de la realidad personal. Las visiones constantes de futuros posibles terminaban por diluir los límites entre lo observado y lo vivido. En consecuencia, varios miembros del equipo fueron relevados de sus funciones y se les prohibió hablar de lo ocurrido bajo cláusulas de confidencialidad que fueron firmadas en instalaciones militares. Curiosamente, ninguno de ellos ha vuelto a dar entrevistas. El proyecto, finalmente, fue desmantelado oficialmente en 2007. Y es que, sin acceso público a los resultados, sin documentación desclasificada y sin posibilidad de verificar los registros internos, lo único que permanece del proyecto son los testimonios dispersos de quienes aseguran haberlo visto funcionar, pero entre ellos hay una coincidencia que nunca fue contradicha. El sistema dejó de mostrar líneas a partir de cierto punto. Pero no porque estuviera fallando, sino porque ya no había nada más que observar. El futuro, según lo que dijeron, había alcanzado un punto fijo. Pero no por lo que estuviera escrito, sino por todas las variables restantes que habían sido ya absorbidas por una sola posibilidad. Pero lo que vendría después no estaba al alcance de ningún aparato. En los círculos donde todavía se estudia la información filtrada, se habla de una fecha, una línea final en la que el sistema dejó de funcionar. Esa fecha no se reveló de forma directa, pero se reduce a partir de los documentos y testimonios, y es el momento exacto en el que, según Looking Glass, el mundo cruzaría el umbral. Pero lo que sigue esa fecha no aparece en las grabaciones del sistema. ¿Fue acaso 2020 el año del despertar? Algunos dijeron que el sistema se apagaba solo.
Otros, que el entorno electromagnético se volvía inestable. Hubo incluso quien habló de una distorsión estructural del tiempo que impedía observar mucho más allá. Pero lo único claro era que a partir de ese punto el aparato ya no servía. O al menos eso fue lo que dijeron. Después del apagón del sistema, lo único que quedaría habrían sido las copias internas de los últimos registros. No todas fueron destruidas. En entrevistas filtradas entre 2010 y 2012, varios exintegrantes de estos programas afirmaron que una de las últimas sesiones de Looking Glass mostró una secuencia inesperada. En los años posteriores al cierre del proyecto se intentaron construir versiones alternativas, sistemas de inteligencia predictiva basados en algoritmos, Big Data, redes neuronales, pero todas fallaron en lo mismo. Ningún futuro podía ser controlado cuando el miedo dejaba de funcionar. Fue así que la élite entonces utilizó el aparato para ver el futuro y al no poderlo modificar más, decidieron retrasar el despertar. It works like magic. La tecnología se habría convertido en el arma de control. Y es que la naturaleza nos ha dado ya de todo, pero ligera o fuertemente modificado, se convierte en una herramienta tan gigantesca como la rueda. Pero, siguiendo esta premisa, podría haber lugares que, estando bajo ciertas condiciones climáticas, temporales o incluso físicas o vibraciones, pueden darnos la posibilidad de poder viajar en el tiempo, como un bug en un videojuego. Lugares imposibles donde todo de pronto se va al pasado o al futuro. Vayamos a Liverpool a intentar responder esta pregunta. En 2006, Liverpool se encontraba en un estado de renovación y regeneración urbana. Los lugares que habían hecho historia en distintos aspectos habrían comenzado a transformarse en centros de entretenimiento, museos, galerías de arte, restaurantes y tiendas. Las personas mayores poco a poco dejaron de reconocer su hogar en algunas partes, pero aún seguía conservando su esencia y todavía se respiraba en el ambiente la tranquilidad característica de esta famosa ciudad. Sin embargo, los cambios traen consigo siempre eventos que, aun pareciendo raros, quizá ocurran más seguido de lo que se puede pensar. Fue en ese año de cambios que, dadas algunas modificaciones, algunas personas se quedaron sin empleo, aunque no con la necesidad, por lo menos no la mayoría, de delinquir. Casi todos fueron reubicados, pero algunos otros recurrieron al camino equivocado y aunque no era del todo inseguro, Liverpool vio un aumento considerable en robos. Las personas se alertaron sobre posibles ladrones en cualquier parte de la ciudad. Nada alarmante, sino más bien precaución. Así, los habitantes de aquel lugar de pronto se vieron invadidos por cierta paranoia, pero en realidad nada muy grave. No obstante, esta serie de factores habrían contribuido a la salvación de un hombre que luego de robar una tienda fue descubierto. Al no saber qué hacer, lo primero que pasó por su mente fue correr, huir, por lo menos quería intentarlo. Así comenzó el escape. El hombre fue perseguido durante un buen rato y cuando decidió voltear a ver si el hombre seguía allí, detrás de él, cuánto habría sido su alivio que el guardia ya no estaba, ya no le perseguía. Creyendo que le había dejado atrás mientras tomaba aire, intentó descansar, pero su corazón no pudo, pues este comenzó a latir mucho más fuerte al ver algo insólito. Mientras el ladrón se encontraba en Wall Street intentando recuperarse de haberse librado del guardia, incrédulo observaba cómo, muy a pesar de estar en Wall Street y estar bien consciente de ello, sin temor a equivocarse, todo, absolutamente todo, se veía muy antiguo. Incluso los automóviles lucían mucho más viejos, aunque relucientes, es decir, de una época pasada, pero como si fuesen salidos de agencia. Al inicio, naturalmente, su lógica le hizo pensar que era una especie todo esto de desfile o exhibición de autos antiguos, pero mientras más observaba, más raro se ponía.
Personas caminando con trajes antiguos, otros con ropa que parecía de otra época. Otros locales vendían televisores que entonces parecían ya más bien unas reliquias, pero igualmente nuevas de paquete. Todo lucía como si de un set ambientado en otra época se tratara. Pero aún incrédulo, aunque intrigado, el ladrón avanzó lentamente y con miedo, pues no sabía bien qué estaba pasando. Estaba desorientado. El guardia había desaparecido y la calle en sí, y todo alrededor, parecía venir de otra época, de otro tiempo. Fue entonces que, al no encontrar respuesta, al ver un puesto de periódicos, decidió ver si su imaginación era muy grande o si definitivamente algo estaba ocurriendo. Al hojear el primer periódico, observó casi pasmado que la fecha correspondía al año de 1967. Creyendo casi que era un castigo divino, el hombre decidió regresar a donde estaba, la calle Ranelagh, intentando encontrar una respuesta, pero la respuesta habría sido mucho más confusa. Una respuesta que no parecía eso, sino más bien parecía una gran interrogante que hasta entonces, no se había podido responder. Al momento de llegar a Ranelagh, la otra calle, el ladrón vio cómo todo regresaba a la normalidad. Todo volvía a ser como debía, así que, aún con la esperanza de creer que todo era una confusión, decidió sin problemas volver a la calle Bold para así, de pronto, ver que todo era igual. Como siempre, sin cambios, sin fechas extrañas. Este caso fue recogido y documentado por un diario local llamado Liverpool Echo. Tras la investigación, el periódico inglés desveló detalles como que las descripciones de los lugares que el ladrón dio eran los mismos respecto a la ubicación de locales y comercios de la calle Bold en los años 60. Por otra parte, el testimonio del guardia era sumamente raro. Afirma que cuando descubrió al ladrón, lo comenzó a perseguir, y al llegar a la Wall Street, simplemente y de manera inexplicable, dice, se perdió, se esfumó, se desvaneció. Por un momento creyó que había sido todo una alucinación producto del cansancio, pues su último turno había sido muy extenso. Sin embargo, al escuchar al ladrón, al verle de nuevo, su mente no pudo asimilar qué habría sucedido. ¿Será que los cambios en la arquitectura y algunas otras condiciones habrían hecho que aquel ladrón tuviese la suerte de viajar en una especie de vórtice temporal? Finalmente, y aún después de tan increíble historia, el ladrón fue encerrado para cumplir una condena que, por muy larga o corta que fuese, no era tan grande como el misterio que acababa de gestarse entonces. Aunada a esta experiencia, curiosamente en el mismo lugar, otra mujer aseguró un día haber visto una tienda nueva cuyos precios eran muy bajos, pero todo era muy nuevo, como si acabasen de abrir, pero al momento de pagar, extrañados, le rechazaron su tarjeta de crédito y, al no tener efectivo, lo dejó todo. Al llegar a su casa, le platicó la curiosa experiencia a su madre, quizá para ir después, pero su mamá le dijo que esa tienda ya llevaba cerrada muchos años y que allí se encontraba realmente un banco. Así, al regresar al día siguiente, a primera hora, fue tan solo para encontrarse con una impactante realidad. En lugar de la tienda que ella había visto y a la cual había entrado, estaba un banco que nada tenía que ver con lo que ella experimentó. Fue igualmente en esta calle que un individuo relató sobre una especie de choque con un tranvía fantasma que parecía haber surgido de lo sobrenatural. Además, 2 testigos juraron haber visto en 1971 un enigmático inventor experimentando con un artefacto que probaba a veces en las sombrías aguas del río Mersey, un suceso que, para sorpresa de todos, quedó meticulosamente documentado, aunque en realidad tuvo lugar en el distante año de 1821. Como si pudiesen aquellos hombres, al igual que el ladrón, haber visto el pasado con sus propios ojos y experimentado con todos sus sentidos. ¿Qué tiene esta calle que incita a este tipo de eventos? ¿Qué tiene Liverpool? ¿Será una especie de portal que funge como transporte hacia otros tiempos? ¿Existirán lugares que son túneles temporales? En el vasto universo que apenas estamos descubriendo a una mínima escala, podrían existir agujeros de gusano que nos llevan a otro tiempo o dimensión, o quizá también a otros universos.
¿Podría ser que en la Tierra existen y estén aguardando a ser descubiertos? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que todo esto suceda? Si bien las condiciones son desconocidas o hipotéticas meramente, no dejan de surgir casos de supuestos viajes en el tiempo en distintas partes del mundo y, aunque la mayoría de los casos resultan en explicaciones más lógicas, lo cierto es que hay otros que se quedan en el terreno de lo inexplicable, lo insólito. Casos que, en toda regla, quedan fuera de nuestra comprensión. Historias que con el paso del tiempo se han ido desvelando para hacernos creer que son posibles los viajes temporales. Quizá y solo quizá, casos como este hayan sido detonantes para que entidades científicas o gubernamentales se hayan interesado en la posibilidad de crear artefactos que pudiesen abrir puertas a otros tiempos, a otros mundos, a otras dimensiones. The Gateway helps you explore the borders, the edges of human consciousness as we know it. Hay historias que parecen sacadas de la ciencia ficción, relatos que nos hacen dudar de la realidad que conocemos, pero ¿qué tal si te dijera que el tiempo, aquel concepto inmutable que rige nuestra existencia, toda nuestra vida, lo que somos, no es tan sólido como creemos? Y si te dijera que el gobierno probablemente ha encontrado una forma de doblarlo, acelerarlo e incluso detenerlo. Ver el futuro, un deseo que existe desde inicios de la humanidad. Este está insertado en nuestro ADN y queremos saber qué pasará, qué es lo que será, pero habría de dejar de ser una fantasía para luego convertirse en un aparato capaz de ver lo que el futuro podría resultar ser, pero no solo eso, sino también el pasado. Imagina lograr viajar al pasado y modificar la historia. Imagina que de pronto te encontraras con una historia totalmente distinta a lo que te habían contado, a lo que ves. ¿Cuál crees que sería tu reacción? El tiempo siempre ha sido un límite que no se puede romper, modificar, acelerarlo, detenerlo, ni retrocederlo. O al menos, eso es lo que nos han hecho creer, pero hay informes de un experimento que intentó cambiar esas reglas. Pero no se trataba específicamente de viajar en el tiempo, sino de manipularlo dentro de un área controlada, alterando su velocidad o incluso deteniéndolo por completo. Este experimento habría sido conocido como Proyecto Cronos y se habría llevado a cabo en la base aérea Wright-Patterson, un lugar relacionado con algunos de los proyectos más secretos del gobierno de los Estados Unidos. Ex empleados de la base han mencionado en entrevistas anónimas que algo inusual ocurría en una instalación subterránea, donde científicos trabajaban al parecer en una tecnología que parecía estar mucho más allá de la física convencional, de todo lo que conocían. Las primeras pruebas habrían comenzado con objetos inanimados. Se colocaban, sea cuales fueran estos objetos, dentro de una cámara de prueba equipada con dispositivos que generaban campos electromagnéticos de alta intensidad. Al activar el sistema, los relojes dentro de la cámara mostraban lecturas anormales. Algunos avanzaban más rápido de lo normal y otros se detenían por completo. Pero también se reportaron casos de objetos que desaparecían de su posición original y reaparecían en otro punto de la habitación. Los resultados fueron considerados exitosos, pero el siguiente paso habría llevado al experimento a otro nivel. Los científicos decidieron que era buena idea entonces probar con seres vivos. Primero fueron plantas, luego pequeños animales, pero las anomalías se hicieron más evidentes cuando algunas de estas plantas murieron en segundos como si hubieran envejecido años dentro del campo experimental. Otros organismos quedaron en un estado de congelación sin signos vitales detectables hasta que el campo fue desactivado y luego volvieron a la normalidad como si hubiesen revivido. El experimento continuó con voluntarios humanos, pero lo que ocurrió después provocó que el proyecto fuera clasificado al más alto nivel. Informes filtrados hablan de sujetos que, tras exponerse a los campos electromagnéticos, comenzaron a experimentar alteraciones en su percepción del tiempo. Algunos afirmaban que todo a su alrededor se movía extremadamente lento, mientras otros aseguraban que habían pasado horas dentro de la cámara. Pero, en realidad,
solo estuvieron allí apenas unos segundos. Los efectos en algunos casos fueron permanentes. Es decir, un sujeto de prueba, por ejemplo, comenzó a experimentar episodios en los que desaparecía momentáneamente y reaparecía en otro lugar de la base sin recordar cómo había llegado allí, desubicado, como si hubiese perdido la memoria. Otro envejeció aceleradamente en cuestión de días, como si su cuerpo hubiera quedado atrapado en un flujo temporal bastante distinto al del resto del mundo. Pero el caso más extraño, por si acaso algunos de estos no fueran lo suficiente, es el de un hombre que, tras exponerse a la prueba, entró en un estado de shock y comenzó a describir algo imposible. Él decía que había visto otro lugar, una versión diferente de la Tierra. Mencionaba ciudades en ruinas, un cielo de color rojo intenso y la sensación de que algo estaba observándolo desde lejos. Los médicos intentaron calmarlo, pero su estado se deterioró rápidamente. Días después, desapareció sin dejar rastro y su nombre fue eliminado de los registros. El proyecto habría sido cancelado a finales de los años 80, oficialmente por ser demasiado inestable y peligroso, pero algunos creen que los experimentos nunca se detuvieron. Solo fueron trasladados a instalaciones aún más secretas. Nunca acabaron. Aún siguen en pie y si esta tecnología realmente existe, si existiera, significa que alguien podría estar manipulando el tiempo sin que el resto del mundo lo sepa. Y si es que ya han logrado controlarlo, la pregunta no es si lo han usado, sino cuántas veces lo han hecho sin que nos demos cuenta. ¿Acaso se puede manipular el tiempo? Existen otros experimentos tantos y experiencias, anécdotas que nos hacen creer que se puede viajar en el tiempo, pero lejos de personas comunes o ciudadanos que podrían parecer locos al contar estas historias, existen documentos que prueban que instituciones gubernamentales han logrado la tan mística, mágica, insólita y a la mente imposible meta de viajar en el tiempo. No todo lo que sabemos sobre la historia es como nos lo han contado. Y es que algunos eventos podrían haber sido alterados, pero no por manipulación de documentos ni por teorías conspirativas comunes, sino por algo mucho más grande, disturbante. Un experimento que, según ciertos informes, habría permitido al gobierno de los Estados Unidos ver el futuro antes de que sucediera, e incluso enviar personas a distintos momentos del tiempo. Fue denominado como el Proyecto Pegasus. Este proyecto habría existido bajo este nombre, siendo una operación clasificada llevada a cabo entre las décadas de 1960 y 1980, bajo la supervisión de DARPA. Pero no se trataba de simples simulaciones ni teorías científicas en papel. No. Según algunos de sus supuestos participantes, esta tecnología fue probada con humanos, en especial con niños, quienes, según el experimento, su hipótesis, serían más resistentes a los efectos de los viajes temporales. La capacidad de adaptación de un infante al entorno es mucho mayor que el de alguien más grande. Uno de estos testigos fue Andrew Basiago, un abogado que asegura haber sido parte del programa cuando era un niño. Según su relato, el gobierno había desarrollado un sistema basado en documentos y dispositivos de Nikola Tesla, recuperados tras su muerte. Esta tecnología permitía abrir portales temporales, los cuales conectaban diferentes momentos de la historia, y los niños eran enviados como exploradores, ya que su mente podría adaptarse mejor a los efectos del viaje en el tiempo. Project Pegasus. I know that it had an operational time travel capability. Basiago afirma que viajó al pasado en varias ocasiones y que, así, fue testigo de eventos históricos. Uno de los más impactantes ocurrió cuando, según él, fue enviado a la noche del asesinato de Abraham Lincoln. Pero no como un observador lejano, no, sino como alguien que estuvo presente en el Teatro Ford aquella noche de 1865. Basiago asegura que no solo lo enviaron al pasado, sino que también viajó al siglo XXI y mucho más allá. Él afirma haber estado en el año 2045, donde fue recibido en una metrópolis con estructuras cristalinas y tecnología que no existe en nuestro tiempo.
Pero lo más impactante de su testimonio es que asegura que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos ya conocían el futuro desde hace décadas y que han utilizado esta información para alterar el curso de los eventos. Según él, ciertos presidentes y líderes mundiales fueron informados con anticipación de que ocuparían esos cargos, porque, según, el gobierno ya había visto sus futuros antes de que ellos siquiera lo supieran. Never has there been a more exciting time to be alive. A time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Basiago asegura que el proyecto Pegasus nunca fue cancelado. Más bien, aquel proyecto habría evolucionado en experimentos aún más avanzados, ocultos bajo diferentes nombres y ubicaciones secretas. Las pruebas continúan hasta hoy y algunas anomalías temporales en el mundo moderno podrían ser el resultado de estos experimentos. El efecto Mandela podría ser uno de ellos. Si lo que se dice es cierto, entonces el gobierno no solo ha logrado manipular el tiempo, sino que ha estado usando este conocimiento para moldear la historia de formas que ni siquiera imaginamos. ¿Y si alguien ya ha visto el futuro? ¿Quién nos dice que todavía tenemos el control sobre él? Pero no solo en Estados Unidos estos experimentos han sido llevados a cabo. Al menos no hasta donde está documentado, pues en el otro lado del mundo, científicos habrían logrado algo que no puede aún siquiera comprenderse por la mayoría de nosotros. Sabemos que el tiempo transcurre a distintas velocidades y que una persona muy cerca de un hoyo negro envejece menos rápido que una afuera. Entonces es posible viajar al futuro si uno está dispuesto a olvidarse de sus familiares, de todo lo que conoció. A finales del siglo XX, en lo más profundo de Siberia, un grupo de científicos rusos llevó a cabo un experimento que hasta hoy sigue envuelto en misterio. Y es que lo que comenzaría como un estudio sobre la naturaleza del tiempo terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más extrañas y controvertidas jamás registradas. El experimento giraba en torno a una idea revolucionaria propuesta por el astrofísico soviético Nikolai Kozyrev. A diferencia de sus colegas, Kozyrev creía que el tiempo no era solo una medida abstracta, sino una energía real que podía ser influenciada, concentrada e incluso manipulada. Esta teoría lo habría llevado a realizar estudios en astrofísica que parecían demostrar que algunos cuerpos celestes emitían más energía de la que deberían, como si estuvieran interactuando con una fuerza invisible. Y aunque muchos científicos descartaron sus ideas, hubo quienes decidieron probarlas en la práctica. Fue así que en los años 80, los investigadores Vladimir Krasnachiv y Alexander Trofimov crearon lo que hoy se conoce como los espejos de Kozyrev. Se trataba de grandes estructuras cilíndricas construidas con aluminio altamente pulido, pero estos espejos no reflejaban la luz de manera convencional, no. En teoría, estaban diseñados para redirigir y concentrar cierto tipo de energía aún no comprendida por la ciencia. Y es justo aquí que la historia comienza a volverse inquietante, extraña, disturbante. Los sujetos que participaron en el experimento fueron introducidos en estos cilindros metálicos y sometidos a pruebas de relajación y concentración mental. Pero lo que ocurrió después habría dejado atónitos a los propios investigadores. Resulta que algunos participantes describieron una extraña distorsión del tiempo. Ellos afirman que habían estado en los espejos durante solo unos minutos, pero al salir descubrieron que habían pasado horas. Otros aseguraban haber tenido experiencias de visión remota, viendo imágenes de lugares que nunca antes habían visitado con detalles imposibles de imaginar. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió con aquellos que pasaron más tiempo dentro de los espejos, más tiempo del que se los había indicado porque, de alguna forma, olvidaron que estaban allí. Estos individuos aseguraron haber experimentado sensaciones de contacto con presencias invisibles. Algunos describieron figuras humanoides que parecían observarlos desde algún lugar más allá del cilindro,
mientras que otros hablaron de haber recibido mensajes en su mente, como si algo o alguien intentara comunicarse con ellos. Pero, ¿era esto una alucinación inducida por la privación sensorial o los espejos realmente estaban amplificando la percepción humana, permitiendo a los sujetos acceder a una realidad diferente? Pero los registros oficiales del experimento son escasos y muchos creen que los hallazgos fueron clasificados por el gobierno soviético. Pero, ¿por qué? Quizá porque si estos espejos realmente lograban alterar la percepción del tiempo y abrir puertas a lo desconocido, su potencial iba mucho más allá de una simple investigación científica. El siglo pasado está lleno de misterios relacionados a experimentos secretos, pero pocos como el que a continuación estamos por descubrir. Viajemos de regreso a Estados Unidos, hogar de la CIA. Si hay una organización con un historial de investigaciones secretas y experimentos fuera de lo común, extraños, esa organización es la CIA. A lo largo de los años se ha descubierto que la agencia ha llevado a cabo programas para estudiar desde el control mental hasta la percepción extrasensorial, pero entre todos esos proyectos hubo uno en particular que podría haber ido mucho más lejos de lo que imaginamos. El experimento Gateway fue un programa basado en la idea de que la mente humana es capaz de viajar más allá del espacio y el tiempo. Oficialmente se trataba de una investigación sobre cómo alcanzar estados elevados de conciencia mediante sonidos y meditación, pero algunos creen que sus verdaderos objetivos eran mucho más oscuros. Explorar la posibilidad de acceder a otras dimensiones y comunicarse con inteligencias no humanas. Gateway helps you explore the borders, the edges of human consciousness as we know it. La historia de este experimento comenzó en los años 70 cuando la CIA financió una serie de estudios en el Instituto Monroe, dirigido por Robert Monroe, un investigador que afirmaba haber descubierto una técnica para inducir viajes fuera del cuerpo. Según él, el cerebro humano podía sincronizarse a ciertas frecuencias sonoras para lograr un estado en el que la conciencia podía separarse del cuerpo físico y explorar otras realidades. Esto naturalmente llamó la atención del gobierno de los Estados Unidos, que vio en esta técnica, naturalmente y como siempre, un posible uso militar. Es decir, si la mente podía viajar más allá del cuerpo, ¿sería posible usar esto para espiar enemigos, obtener información secreta o incluso contactar con inteligencias desconocidas? Fue así que nació el proyecto Gateway, una investigación en la que se entrenó a sujetos para alcanzar estos estados alterados y entonces explorar lo que ellos llamaban el holograma universal. Existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. Una proyección de una realidad mucho más profunda y compleja. Algo curiosamente similar a lo que hablaba Jacobo Greenberg en sus conversaciones y quien, supuestamente, pudo haber sido secuestrado por la CIA para usarlo como un elemento para este tipo de investigaciones, pero ese es otro tema. Es decir, lo que percibimos como materia, tiempo y espacio podría ser solo una representación bidimensional codificada en los límites del universo. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Uno de los documentos más impactantes sobre este experimento fue un informe desclasificado de la CIA en 2003. Un informe que, aunque había sido escrito en 1983, se expuso 20 años después. En él, el teniente coronel Wayne McDonnell explicaba que el objetivo del proyecto Gateway era demostrar que el universo funciona como un gigantesco holograma interconectado donde el tiempo y el espacio no existen de la forma en la que lo percibimos. Según este informe, la conciencia humana no está limitada al cuerpo físico. Es decir, podría acceder a una especie de campo de información cósmica donde toda la realidad está registrada. Esto incluía eventos del pasado y del futuro, otras líneas temporales y, lo más inquietante, realidades alternas. Los participantes en el experimento que lograban alcanzar estos estados avanzados reportaban experiencias extremadamente extrañas. Algunos aseguraban haber viajado a otros planetas o a otras dimensiones.
Otros afirmaban haber encontrado entidades que parecían estar esperando su llegada. ¿Quiénes eran? Hasta ahora nadie lo sabe con certeza, y algunos lo describían como figuras humanoides de luz, mientras que otros hablaban de entidades amorfas que parecían interactuar con ellos mentalmente. Pero lo más perturbador es que muchos de ellos reportaban experiencias similares sin siquiera haber hablado entre ellos previamente. Ni siquiera se conocían. 15% of the people who attend a gateway session have an out-of-body experience during the session. Esto sugiere que no eran simples alucinaciones individuales, sino algo mucho más real. El informe desclasificado menciona que los sujetos podían alcanzar un estado en el que sus mentes salían del universo físico y entraban en lo que se describía como la fuente. Esto era un estado de conciencia donde se podía obtener conocimiento limitado sobre la existencia. La CIA habría usado estos experimentos para intentar establecer contacto con inteligencias superiores, algo que encajaría con otras investigaciones secretas del gobierno relacionadas con fenómenos inexplicables, otros mundos, otras dimensiones. Además, existen testimonios de exmilitares que aseguran que este tipo de técnicas fueron aplicadas en programas de espionaje psíquico, como el proyecto Stargate, donde se usó la visión remota para intentar obtener información de bases militares enemigas sin necesidad de estar allí físicamente. Pero a pesar de lo prometedor que parecía el proyecto Gateway, la CIA nunca reveló por qué lo detuvo. Oficialmente se dice que no se encontraron aplicaciones prácticas para la técnica, pero muchos creen que las verdaderas razones fueron bastante diferentes. Algunas teorías sugieren que los sujetos que alcanzaban niveles avanzados comenzaban a experimentar fenómenos incontrolables. Se dice que algunos describieron sentirse atrapados fuera de sus cuerpos por largos periodos, mientras que otros afirmaron haber recibido información sobre eventos futuros que no deberían haber conocido, lugares en los que no debieron haber estado, tiempos imposibles. Pero la CIA realmente en este experimento, lo cierto es que pudo haber descubierto algo que no debía haber sido revelado. Es decir, si la conciencia realmente puede acceder a otros planos de existencia, ¿qué tan lejos llegaron los experimentos? ¿Se encontraron con algo que representaba un peligro para la humanidad? ¿O acaso los experimentos continuaron y los documentos fueron desclasificados como una especie de cortina de humo? Stranger Things es una serie que para muchos representa mera ficción, imaginación en donde todo es posible, pero como muchas ficciones, esta serie se habría visto superada por la realidad, como si se hubiese inspirado en ella. Años antes, muchos más atrás, un experimento que pudo manipular el tiempo, las dimensiones y creó, al parecer, nuevas líneas temporales y nuevas criaturas más allá de la imaginación. ¿Será posible que en este espectro se pueda experimentar con la realidad misma? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado formas de romper las barreras de la realidad. A lo largo de la historia ha habido experimentos que intencionalmente o por accidente han desafiado los límites de la percepción humana. Algunos fueron diseñados para explorar el tiempo y la conciencia, mientras que otros buscaron manipular el espacio y el tiempo mismos, pero los resultados son tan inquietantes que han sido ignorados o silenciados. Si los espejos de Cosriev jugaron con la percepción del tiempo y el proyecto Gateway intentó acceder a otras dimensiones mediante la mente, lo que estás a punto de escuchar, el proyecto que estás a punto de explorar, es algo completamente diferente. Una historia que, si llegara a ser cierta, significaría que el gobierno de los Estados Unidos habría logrado abrir un portal a otra realidad y algo atravesó hacia nuestro mundo. El experimento Montauk es una de las conspiraciones más inquietantes que la historia moderna nos ha dado. Un experimento militar que, según los testimonios de exmiembros del proyecto, logró doblar el tiempo, abrir portales a otras dimensiones y desatar algo que nunca debió cruzar a nuestra realidad. Pero lo más aterrador es que muchas de estas afirmaciones vienen de testigos que aseguran haber estado allí. Y si hay algo en lo que coinciden todos, absolutamente todos, es que Montauk no terminó muy bien. Pero para entender qué fue del experimento de Montauk, primero hay que hablar del experimento Filadelfia,
una prueba llevada a cabo en 1943 por la Marina de los Estados Unidos. Se dice que el objetivo era hacer invisible un barco de guerra mediante el uso de campos electromagnéticos, pero, según algunos reportes, la prueba habría salido muy mal. El barco no solo habría desaparecido del radar, sino que se teletransportó a otro lugar antes de reaparecer con consecuencias aterradoras para la tripulación. Supuestamente el experimento Filadelfia fue cancelado, pero décadas después, en la Guerra Fría, el gobierno estadounidense reanudó los estudios sobre manipulación del tiempo y el espacio en una base secreta en Montauk, en Nueva York. Allí, un equipo de científicos e ingenieros trabajó en una tecnología avanzada que, según los testigos, iba mucho más allá de la física convencional. Pero la clave de todo esto habría sido un dispositivo conocido como la silla de Montauk, un sistema que supuestamente estaba basado en las investigaciones de Nikola Tesla y habría sido diseñado para amplificar el poder de la mente humana. La idea era simple, pero aterradora. Si el proyecto Gateway demostró que la conciencia podía acceder a otras dimensiones, Montauk intentó usar tecnología para abrir esos portales físicamente. Uno de los testigos de este experimento fue Preston Nichols, un ingeniero que afirmó haber trabajado en la base de Montauk. Según Nichols, el proyecto alcanzó niveles peligrosos cuando lograron estabilizar un portal interdimensional. Y es aquí cuando la historia se vuelve, por decirlo menos, aterradora. Los experimentos supuestamente permitieron abrir un túnel a otra dimensión. Al principio, los científicos podían enviar pequeños objetos a través de él, pero pronto decidieron probar con humanos. Pero algunos sujetos de prueba nunca jamás volvieron. Y los que lo hicieron, es decir, los que regresaron, estaban mentalmente destruidos, completamente locos. Pero lo peor habría ocurrido en agosto de 1983. Por si esto no fuera poco, según los testimonios de Nichols y otros involucrados, uno de los sujetos conectados a la silla de Montauk perdió el control. Su mente, amplificada por la tecnología, creó algo inesperado. Una entidad aterradora que emergió del portal y entonces comenzó a destruir la base. 6 foot, 7 foot tall, had sort of like scaly skin, humanoid. He walked erect like we do, had 2 arms, 2 legs. Esta criatura, descrita como una bestia monstruosa, era completamente incorpórea al principio, pero poco a poco habría comenzado a manifestarse físicamente. Los científicos, en pánico, trataron de apagar los sistemas, pero nada, absolutamente nada funcionaba. La única solución fue destruir todo el equipo y cerrar el portal de inmediato. Tras este incidente, el proyecto Montauk fue cancelado y la base cerrada permanentemente. Pero, ¿fue este un experimento real? Oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha confirmado la existencia del experimento de Montauk. Sin embargo, hay demasiadas coincidencias inquietantes como para ser ignoradas. ¿Acaso en algún momento también se van a desclasificar estos documentos? Si este proyecto fuese real, estaríamos hablando de que esas entidades interdimensionales no solo existen, sino que de pronto se pueden cruzar en la nuestra. Fantasmas, extraterrestres, duendes, entidades aún no conocidas. ¿Acaso existen todas estas dimensiones que en algún momento fueron leyendas y mitos? ¿Acaso todos estos seres provienen de otras dimensiones, cruzando a nuestro mundo de vez en cuando para hacernos saber que existen, que están allí? Ahora vayamos de regreso al mundo, lejos de las instalaciones secretas y lejos de nuestro presente, nuestro tiempo. Una situación imposible le habría ocurrido a 2 mujeres en París, en los primeros años del siglo XX. Un suceso tan extraño que, aún hoy, sigue sin encontrar una clara respuesta. Hay lugares que no envejecen del todo, espacios donde el tiempo no avanza pero tampoco retrocede. Simplemente queda suspendido, como si algo invisible lo sostuviera desde dentro, alejándolo del resto del mundo.
Allí no importan los relojes, los calendarios ni las memorias. Lo único que existe es la escena, una escena fija, intacta, sin fisuras, como si el presente fuera una equivocación y lo que permanece en ese punto fuese la realidad. El 10 de agosto de 1901, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Frances Jourdan visitaron el Palacio de Versalles. Llegaron desde París con la intención de recorrer los jardines y conocer el Petit Trianon, un edificio vinculado a la reina María Antonieta. Se trataba de una caminata sencilla, no llevaban guía, confiaban en su orientación y en la claridad del recorrido. Pero lo que ocurrió durante ese trayecto habría quedado registrado en sus testimonios con fechas, ubicaciones y descripciones puntuales. Algo sumamente extraño que pasaría a la historia como uno de los casos más inquietantes de viajes en el tiempo. Aquella tarde el cielo estaba despejado. El aire era bastante seco, sin nubes, sin advertencias. El trayecto había comenzado entre estructuras amplias, jardines abiertos y caminos simétricos, pero en algún momento, al doblar por una vereda secundaria, el espacio comenzaría a cambiar. El entorno seguía siendo el mismo, pero algo en la atmósfera ya no coincidía. Los árboles bloqueaban la vista lateral, la grava bajo los pies sonaba diferente. No había gente alrededor, ninguna voz, ningún paso. 3 hombres estaban parados frente al camino. Uno de ellos levantó el brazo y marcó una dirección. Llevaban prendas pesadas, con telas largas y tonos oscuros. La forma en que ocupaban el espacio era exacta, como si hubiesen sido colocados allí con un propósito. No miraban alrededor, no intercambiaban gestos, solo estaban presentes, en línea recta, rígidos, bloqueando el paso y abriéndolo a la vez. El sendero siguió hacia una construcción baja. Así, junto a uno de sus muros, un hombre se mantenía en pie, con la espalda ligeramente curvada y la mirada rígida. Su postura tenía algo incómodo, no encajaba con el entorno moderno. Era sumamente extraño, como si viniese de otra época. El corte de su ropa, la forma de su cabello, el tipo de expresión en su rostro. Todo parecía desplazado de otra época, pero no era un disfraz ni tampoco era una actuación. Era parte del lugar. Estaba allí. Extraño. Así el trayecto continuó. El terreno se abría hacia un claro cubierto por una losa opaca. Una mujer estaba sentada en el centro. Ella llevaba una prenda amplia y sobre las piernas sostenía una libreta. El sombrero que usaba proyectaba sombra en su rostro. La escena no tenía elementos sueltos. Todo estaba contenido, parecía una pintura. Cada parte de la imagen mantenía su sitio. Ninguna rama se movía. Ningún sonido alteraba el momento. Es como si el tiempo se hubiese detenido, sellado. A unos metros del final del camino, el ambiente cambió. Fue entonces que comenzaron a escucharse voces. Aparecieron personas, con otros tipos de ropa. El espacio entonces recobró proporciones familiares. La estructura que habían ido a buscar de pronto, mágicamente, estaba frente a ellas. Entonces, la visita siguió. El recorrido, según la lógica del lugar, había terminado. Fue en los días siguientes que los detalles del recorrido no se borraron. Habrían quedado fijos, claros, sin modificaciones y, aunque en aquel momento todo fue extraño, poco a poco fueron recordando. Las escenas estaban completas, con secuelas definidas, ubicaciones precisas, trayectos exactos. La memoria no mostraba desgaste. Ninguna de las dos sentía que lo ocurrido podía explicarse con las categorías habituales, pero tampoco lo abordaron como algo extraño, solo como algo que seguía allí, sin encajar del todo. Extrañeza. Pero semanas después, decidieron ponerlo por escrito. Un acuerdo deliberado. Cada una escribiría su versión de los hechos sin leer la de la otra. Pero no se trataba de compararse, sino, más bien, era una forma de asegurar que lo vivido
era recordado exactamente igual. Pero el ejercicio no se hizo con fines de publicación. Y aunque no buscaban respuestas, sí querían dejar un registro privado, fuera del diálogo común. Sorprendentemente, ambos documentos coincidieron en los elementos clave: la ruta, las figuras, los gestos, las posiciones, el clima, los cortes de ropa, los objetos en las manos de las personas que observaron y también la dirección tomada, los giros en el camino, los tramos intermedios, la transición final. Todo, absolutamente todo encajaba. Detalles que incluso no habrían tenido sentido de ser inventados, como la altura exacta de una baranda o la ubicación de una piedra en el camino. Todo, absolutamente todo coincidía. Fue así que, con esos textos en mano, comenzaron a revisar planos. La necesidad de corroborar si los sitios vistos podían ubicarse en el presente habría sido lo que las llevaría a descubrir que varios elementos descritos ya no existían. Algunos habían sido removidos décadas antes y otros no aparecían en los mapas contemporáneos, pero sí en los registros del siglo XVIII. Cada hallazgo abría una línea nueva. Cada línea las alejaba más de una explicación concreta. Lo más increíble de este caso es que, sin consultar a especialistas ni buscar validar lo que habían escrito y menos recurrir a teorías, lo único que siguieron haciendo fue verificar datos, fechas, remodelaciones, ubicación de estructuras, estilos de vestimenta. Fue luego que accedieron a dibujos de época. Así, en uno de ellos apareció una escena idéntica a la que habían cruzado durante el recorrido. No era una coincidencia vaga. El mismo lugar, con los mismos elementos y la figura sentada, el sombrero, la libreta, todo, absolutamente todo estaba allí. Así, lo que comenzó como una visita sin importancia se habría convertido en un suceso que no podían clasificar. Las escenas que habían vivido no se ajustaban a lo que debía estar en este lugar, en esa fecha, bajo esas condiciones. Tampoco nada correspondía a ninguna representación oficial, ni a algún evento documentado ese día, alguna fiesta de disfraces, alguna obra de teatro, nada. Lo que habían visto definitivamente no estaba en el programa del museo. No formaba parte del recorrido y, sin embargo, estuvo allí. El manuscrito no habría sido alterado y tampoco editado para hacerlo más atractivo. Una narración detallada basada en observaciones directas y sin teoría. Las autoras no añadieron explicaciones, no ofrecieron interpretaciones. Simplemente dejaron el texto como una secuencia de hechos. Años más tarde, ese manuscrito fue transformado en libro. Finalmente se publicó en 1911 con el título An Adventure, y aunque no aparecieron sus nombres reales porque ellas no querían fama, pero no por temor a la experiencia, sino por respeto a su entorno profesional, no buscaban exposición. El propósito no era convencer, sino registrar. Lo que habían vivido estaba allí, era real, había sido escrito, verificado y estructurado como testimonio. ¿Cómo era eso posible? Fue entonces que el libro comenzó a circular. Al principio sin ruido, pero con el paso del tiempo, los nombres verdaderos fueron asociados al texto. La historia dejó de ser anónima y en ese momento el caso comenzaría a tomar forma fuera del manuscrito. Algunos intentaron explicarlo como un episodio imaginado y otros como una construcción narrativa. También hubo quienes se enfocaron en los elementos verificables, lo palpable, los planos antiguos, las prendas, los personajes reales que encajaban con las figuras vistas. Todo, absolutamente todo tenía sustento. Pero más increíble aún, por si esto no lo fuera, es que una de las personas descritas en el recorrido fue relacionada con un funcionario que había trabajado en Versalles más de un siglo antes, cuyo registro apenas era vago. Pero también otro de los detalles mencionados, como la posición exacta del puente de piedra, solo aparecían en mapas de finales del siglo XVIII.
Ninguna de ellas tenía acceso a esa información en el momento del suceso y los datos fueron descubiertos después, durante la revisión documental. No hubo correcciones, no hubo actualizaciones. Todo lo escrito estaba perfectamente escrito. Lo expuesto estaba allí desde el inicio. Las mujeres nunca volvieron a hablar públicamente del caso y no ofrecieron entrevistas ni intentaron formar parte de debates sobre el fenómeno. Sin embargo, murieron sin cambiar una sola línea del relato original. Lo que vivieron ocurrió una vez, en un lugar preciso, durante un recorrido que ya no podía repetirse. Así, el caso permanece en el archivo de los hechos que no tienen categoría, no hay resolución, no hay desenlace. Lo único que existe es un fragmento que se mantiene intacto. 2 personas, un jardín, un camino y una escena detenida en otro siglo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sucedió realmente? ¿Es posible viajar en el tiempo? La historia del sacerdote Béranger Sonneau, también conocido como el mago de Rennes-le-Château, sugiere que sí. De hecho, es una de las más fascinantes y misteriosas anécdotas del siglo XIX. Sonneau fue el párroco de la pequeña aldea de Rennes-le-Château, ubicada en el sur de Francia desde 1885 hasta su muerte en 1917. Durante su tiempo allí, adquirió una riqueza inexplicable que utilizó para realizar renovaciones ostentosas en la iglesia de Santa María Magdalena y otras construcciones en la localidad. La riqueza de Sonneau ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías a lo largo de los años. Pero una de las teorías más intrigantes sugiere que el sacerdote pudo haber descubierto documentos antiguos o secretos ocultos que le proporcionaron un conocimiento inusual. Algunos creen que estos documentos podrían haber revelado información sobre un tesoro escondido, mientras otros proponen la idea de que contenían secretos relacionados con civilizaciones avanzadas o incluso conocimientos sobre viajes en el tiempo. Según la leyenda, mientras renovaba la iglesia, Sonneau habría encontrado unos pergaminos escondidos en un pilar hueco del altar. Estos documentos, cuya autenticidad y contenido exacto siguen siendo debatidos, supuestamente incluían genealogías, textos cifrados y símbolos misteriosos. La naturaleza de estos pergaminos ha dado lugar a especulaciones sobre su conexión con los templarios, el Santo Grial incluso, o conocimientos esotéricos que podrían haberle otorgado un poder especial o un entendimiento profundo de la historia y el tiempo. Entonces surge una pregunta. ¿Acaso el Santo Grial es la fórmula para poder viajar en el tiempo? Se dice que el padre en algún momento realizó una especie de hechizo que involucraba oro y conocimientos avanzados de la religión y los espíritus que, en algún punto, logró tener éxito, manipular el tiempo. Así, su riqueza habría sido inexplicable para todo ser humano, pues eso a todas luces y por lo menos hasta ahora, o lo que todos, la mayoría sabemos, no ha sido posible. ¿Acaso existe un secreto que no ha sido contado? Sonneau gastó grandes sumas de dinero en la renovación de la iglesia, decorándola con símbolos y esculturas que más bien parecían tener significados ocultos. ¿Acaso formaban parte de un ritual? También, además, construyó una lujosa villa llamada Villa Betania y una torre conocida como la Torre Magdala, ambas con diseños arquitectónicos y decorativos que han sido interpretados como llenos de simbolismo esotérico. A lo largo de los años, la historia de Sonneau ha capturado sin duda la imaginación de escritores, investigadores, teóricos de la conspiración, pero nadie ha tenido una respuesta clara. Su repentina riqueza y los misteriosos documentos que, por cierto, están resguardados en el Vaticano, han sido el centro de numerosas teorías que van desde descubrimientos arqueológicos secretos
hasta contactos con fuerzas sobrenaturales o viajes en el tiempo. Y aunque no hay pruebas concluyentes que respalden estas teorías, la leyenda de Saunier y René Le Chateau sigue siendo un fascinante enigma histórico que continúa atrayendo a los curiosos y estudiosos de todo el mundo. Como en otras ocasiones y en este mismo canal, hemos propuesto la idea de que el oro, en conjunto con algunas técnicas quizá de respiración, meditación, hechizos, palabras, alguna especie de ritual, podría fungir para poder viajar en el tiempo. Es decir, el oro podía servir como una herramienta, en conjunto con algunos otros elementos, como la herramienta principal para poder viajar en el tiempo o manipularlo. ¿Por qué los reyes estaban tan obsesionados con el oro? Los reyes de todas las partes del mundo. No hay excepción. ¿Por qué en todas las religiones el oro tenía que ver con la autoridad, con lo divino? ¿Acaso los reyes descubrieron algo que hechizó a millones de personas y les mantuvo en el poder? ¿Acaso el Vaticano sabe algo de esto? ¿Por qué se independizó? ¿Acaso el oro en algún momento puede abrir algún portal del tiempo? Viajar en el tiempo no solamente debería ser tal cual una experiencia totalmente sensorial o física, sino por medio de rastros que la misma historia deja luego de eventos importantes. Imagina poder ver a través, por ejemplo, de una pantalla, el momento exacto, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús. Pero él no sería el único religioso que hubiese logrado tan anhelada hazaña. Al menos no en el sentido tradicional, pues existió una máquina inventada en los pasillos del Vaticano que mostraba lo imposible. Marcello Pellegrino Ernetti fue un intelectual multifacético que tenía amplios conocimientos en física, electrónica, algunas artes y hasta música antigua. Un erudito nacido en Italia en 1925 que con el paso del tiempo se convirtió en un sacerdote benedictino. Pero su interés por la física le llevaría a formar parte de una historia que a casi todos los oídos le sonaría descabellada. Su vida habría entonces de tomar un rumbo fascinante luego de que afirmara haber participado en la creación de un dispositivo que le permitía observar a través de una pantalla eventos históricos pasados: el cronovisor. Este misterioso aparato tuvo su peculiar origen en la década de 1950, años apenas después de la creación del Proyecto Filadelfia, cuando Ernetti y un grupo de científicos de renombre, todos destacados en sus áreas, decidieron desarrollar una máquina que pudiese captar y reconstruir imágenes a partir de ondas electromagnéticas y sonoras que se generaron en algún punto en el tiempo. Es decir, la teoría detrás de esta tecnología, del cronovisor, sostenía que los eventos ocurridos en la Tierra, todos, dejaban una especie de huella, de estela en el ambiente, algo que podría ser recuperado y reinterpretado en imágenes y audio. En pocas palabras, un aparato que permitía viajar en el tiempo a través de una pantalla, observar por medio de esta cualquier evento que hubiese ocurrido en algún punto del pasado. Con la ayuda del ingeniero de cohetes Wernher von Braun y el físico Enrico Fermi, el proyecto dio inicio como todos, sin saber si se lograría, aunque con la firmeza y decisión de hacerlo. Así, durante años de experimentación y arduo trabajo, el equipo supuestamente logró crear el entonces denominado cronovisor. Un dispositivo que se componía de antenas, receptores de distintas frecuencias y, por supuesto, una pantalla y bocinas para ver y escuchar el pasado. Según la definición de Ernetti, el cronovisor era algo así como un televisor, con controles que permitían sintonizar distintos periodos históricos. En la década de los 60, Ernetti aseguró que el cronovisor había sido utilizado para presenciar una considerable serie de eventos históricos significativos. Entre los más notables, y por supuesto, estaba la crucifixión de Jesús, discursos de Cicerón en la antigua Roma y hasta la Revolución Francesa. Las imágenes eran ciertamente nítidas, aunque no del todo claras, pues, según los testimonios, las imágenes solían estar acompañadas de bastante ruido y desenfoque, aunque eso era ya de por sí un hito. En
en 1972, una revista italiana de nombre La Domenica del Corriere publicó un artículo sobre el cronovisor, incluyendo una foto que Ernetti había supuestamente tomado de Jesús en la cruz. Los lectores y el mismo autor sin duda estaban fascinados, pero naturalmente hubo quienes dudaron de su autenticidad y aunque el cronovisor no ha sido expuesto, sí las imágenes tomadas por Ernetti. El caso luego del fallecimiento de Ernetti quedó un tanto relegado, aunque no olvidado, pero dejó de ser tan mediático con el pasar de los años. Sin embargo, el interés por el tema se acrecentó luego de la publicación del libro El cronovisor del padre Ernetti, la creación y desaparición de la primer máquina del tiempo, del autor Peter Krasa. Un libro que explora a profundidad las afirmaciones de Ernetti y narra cómo fue que este supuesto invento fue desarrollado. Así también, con el surgimiento de videos en la red hablando del tema, se alimentó con el paso del tiempo la fascinación por este tema. Y aunque su existencia en realidad nunca ha sido del todo comprobada, hay quienes afirman que esto se ha mantenido en secreto por razones de seguridad del mismo Vaticano, pero todo hasta ahora permanece como un gran misterio. Existe la posibilidad de viajar en el tiempo, aunque fuese por medio de un aparato que nos permita verle tal como el cronovisor supuestamente hacía. Pero detengámonos aquí por tan solo un momento. Si los viajes en el tiempo en algún momento existirían, ¿por qué no hay fotos de ellos? Alguna prueba debe haber más allá de simples relatos. La respuesta a tal pregunta quizá esté en el siguiente caso. La fotografía que estás viendo en pantalla muestra a un hombre con una chaqueta gruesa, un peinado perfectamente alineado y un gesto de desconcierto en el rostro, pero esta imagen habría sido exhibida por primera vez en 2006 por la televisión ucraniana y lo que afirmaron a partir de esta imagen desafía toda lógica. Todo comenzó en Kiev, Ucrania. Durante la primavera de 2006, un hombre apareció repentinamente en una calle del centro de la ciudad. Pero no provenía de ningún vehículo ni había salido de ningún edificio y simplemente había aparecido caminando como si hubiese estado allí desde siempre, pero al mismo tiempo, con la actitud de alguien que no comprende dónde está. Observaba los edificios, los letreros, los automóviles y a las personas como si todo eso le resultara completamente desconocido y a su vez la gente se le quedaba viendo extraño por su actitud. Además, para agregar un poco más al juicio, llevaba ropa que parecía sacada de otra época. Un abrigo pesado, pantalones rectos, zapatos de suela rígida y una cámara colgada al cuello. Una cámara que, especial, era una Kiev 35A cuyo modelo, curiosamente, había dejado de fabricarse hacía décadas. Pero su aspecto no coincidía con nada actual ni su comportamiento tampoco. La policía entonces lo abordó y en lugar de huir o resistirse, el hombre se mostró cooperativo, aunque completamente confundido. Dijo llamarse Sergei Ponomarenko, nacido en 1932. Según sus propias palabras, la última fecha que recordaba era el 23 de abril de 1958. Afirmó haber salido ese día con su cámara a capturar una imagen de un objeto extraño que había visto en el cielo, pero en medio de una intensa luz, todo a su alrededor desapareció. No sabía cómo, pero aseguraba que de pronto había aparecido en lo que él describía como una ciudad conocida, aunque completamente transformada. Todo, absolutamente todo le parecía distinto, aunque reconocía el lugar. Los edificios, las calles, los anuncios, las personas. Él estaba convencido de haber sido transportado a otro tiempo. La policía, perpleja y a su vez burlona e incrédula ante lo insólito de su testimonio y su apariencia completamente anacrónica, decidió trasladarlo a una estación para interrogarlo y evaluar su estado mental. Fue entonces que en los bolsillos encontraron monedas antiguas de la era soviética.
una libreta con notas escritas a mano y la cámara Kiev 35A con su rollo fotográfico aún sin revelar. No portaba ningún documento moderno y los agentes de pronto pensaron que podía tratarse de un indigente con problemas mentales, pero su comportamiento era educado, articulado, coherente. Debido a la naturaleza de su relato, se ordenó una evaluación psiquiátrica y el doctor Pavel Merov, psiquiatra vinculado al caso, según el reportaje televisivo, fue quien lo entrevistó y la entrevista fue grabada en video y parte de ese material fue mostrado posteriormente en televisión. Sergei respondió a todas las preguntas con calma. Afirmaba ser fotógrafo aficionado, viviendo en un departamento cerca del río Dnieper y estaba comprometido con una joven llamada Valentina Kuznetsova. Él describía con detalle el lugar de donde venía, las calles, las rutas y hasta la ubicación exacta de su edificio, pero todos esos lugares ya no existían, al menos no con los nombres que mencionaba. Algunos habían sido demolidos y otros rebautizados tras la caída de la Unión Soviética. Su Kiev no era la Kiev de 2006. Cuando el psiquiatra le mostró un calendario y le dijo que se encontraban en el año 2006, Sergei se quedó en silencio. Luego lo miró fijamente y después desvió la mirada y empezó a temblar. La reacción, según el análisis del propio doctor, no parecía fingida y no había delirio ni señales de psicosis. No, todo indicaba que estaba convencido de lo que decía. Sergei pidió hacer una llamada. Dio el nombre y el número de la residencia donde vivía su prometida Valentina y la policía investigó y descubrió que, en efecto, curiosamente, una mujer con ese nombre había vivido allí, pero en la década de 1950. Ya para 2006, esa dirección correspondía a una familia completamente distinta. No había registros recientes de Valentina, pero los archivos de vivienda antiguos confirmaban su existencia. Ningún rastro de Sergei Ponomarenko aparecía en registros modernos. Luego de eso, la policía mandó a revelar el rollo de su cámara y las fotografías eran sorprendentes. Estas mostraban escenas de la Kiev de mediados del siglo XX, calles vacías, coches antiguos, personas con indumentaria de la época, pero una imagen destacaba sobre todas. En ella se veía un objeto en el cielo, una figura borrosa, con forma de disco, suspendida sobre un edificio. No parecía un pájaro, ni un avión, ni una mancha. El objeto, más bien, tenía volumen, sombra. Era perfectamente visible en la toma. Esa noche, Sergei fue trasladado a un hospital para observación. Le asignaron una habitación con vigilancia básica. Fue así que a las 3 de la madrugada, una enfermera pasó a revisar y encontró la cama vacía. Las sábanas estaban intactas, la cámara seguía sobre la mesa y la puerta no mostraba signos de forcejeo. Nadie lo había visto salir. Las cámaras de seguridad no registraron ningún movimiento anormal y Sergei Ponomarenko había desaparecido nuevamente. Pero esta vez lo habría hecho sin testigos, sin explicación y sin dejar rastro. El caso fue archivado como persona desaparecida de manera oficial y ya no se le dio seguimiento hasta que, en 2007, el canal ucraniano 1+1 transmitió un episodio especial del programa Aliens dedicado exclusivamente al caso. En ese programa se mostraron clips de la entrevista con el psiquiatra, las fotografías del rollo revelado, los documentos de la policía y, para sorpresa de muchos, un testimonio que cambió todo el enfoque. Una mujer anciana aseguraba ser Valentina Kuznetsova. Valentina relató que Sergei había desaparecido en 1958 mientras caminaba por la ciudad con su cámara. Jamás se supo qué ocurrió con él y durante años pensó que podría haber sido detenido por el régimen, secuestrado o incluso asesinado. No volvió a saber de él hasta que en 1976, según su testimonio, lo vio nuevamente. Contó una noche que al volver a casa, escuchó que alguien la llamaba por su nombre.
Al voltear, vio a Sergei. Estaba igual, no había envejecido ni un solo día. Vestía la misma ropa y llevaba la misma cámara. No le dijo una palabra. Solo le entregó un sobre y desapareció. Dentro del sobre había una fotografía en blanco y negro en la que aparecían ambos posando frente a una fuente que ya no existía. Valentina juró que esa imagen jamás habría sido tomada por ella y no recordaba haber posado para esa fotografía, y sin embargo, allí estaban juntos, congelados en una escena que parecía de otro tiempo. Los investigadores del programa accedieron a registros civiles y encontraron la ficha de desaparición de Sergei, fechada el 23 de abril de 1958 y presentada por Valentina. Pero también hallaron una segunda denuncia registrada en 1976 donde la mujer afirmaba haberlo visto sin señales de envejecimiento. Ese documento fue clasificado como sin fundamentos clínicos. Se archivó y, curiosamente, también se le dejó de dar seguimiento. A partir de allí comenzaron a circular teorías. Algunos sugirieron que Sergei pudo haber sido víctima de un experimento secreto soviético sobre distorsión temporal. Otros plantearon que había caído accidentalmente en una fractura del tiempo, un fenómeno que no ha sido probado por la ciencia, pero que ha sido propuesto en las teorías sobre anomalías espaciotemporales. Pero lo cierto es que ninguna explicación oficial fue proporcionada por las autoridades. Tampoco se presentaron pruebas de fraude por parte del programa y el material finalmente se transmitió una sola vez y desde entonces se convirtió en uno de los casos más inquietantes y discutidos en círculos de investigación de fenómenos anómalos. Con el paso de los años se sumaron elementos que no pudieron ser verificados y algunas publicaciones en internet comenzaron a mencionar que Sergei había sido visto en otras décadas. Incluso llegaron a afirmar que había aparecido en el año 2050 en fotografías supuestamente filtradas, pero ninguna de esas imágenes forma parte del material original. Por eso, al separar los hechos comprobables de la ficción agregada, lo único que permanece es esto: un hombre que apareció con ropa de otra época, con una cámara antigua, con fotografías auténticas de una ciudad que ya no existía como él la recordaba. Un hombre que desapareció sin explicación en un hospital y que, según una mujer mayor, volvió a verla casi 2 décadas después sin haber envejecido ni un solo día, y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si el tiempo puede romperse o modificarse o viajar en él, si un solo paso puede llevarnos fuera de nuestra época, si alguien puede cruzar décadas como quien cruza una calle, ¿qué tan segura es nuestra permanencia aquí? Quien que tuviese el poder de viajar en el tiempo no iría a lugares históricos y eventos irrepetibles. Lo cierto es que todos, absolutamente todos, estaríamos dispuestos a ir al pasado, explorar sucesos como la caída del muro de Berlín, la construcción de las pirámides de Egipto o quizá, solo quizá, a la noche en la que se hundió el Titanic. El barco más famoso del mundo aún tiene muchos misterios que aguardan a ser revelados, pero pocos se vuelven tan místicos, tan extraños como el que estás a punto de escuchar. Pon atención y prepárate para revelar un misterio que lleva casi 100 años emergiendo desde las profundidades del Océano Atlántico. El 14 de abril de 1912, el transatlántico británico Titanic se convertiría en una leyenda, en el barco más famoso de todos los tiempos, aunque por las razones equivocadas. Y es que parecía que aquella noche todo estaba diseñado perfectamente para hundir el barco que, según sus creadores, no podía ser hundido ni por Dios. No había nada, absolutamente nada que le pudiese salvar de la tragedia, de chocar contra aquel iceberg que miles de años llevaba formándose y recorriendo el océano para, de pronto, colisionar con el Titanic aquella noche. Las coincidencias que llevaron a este punto
punto catastrófico son tantas que necesitaríamos todo un documental para poder contarlas, narrarlas con precisión y, aunque muchas de ellas son bien conocidas por todos, lo cierto es que una de las más famosas, de las más sonadas, es que a pesar de que las señales de SOS fueron enviadas relativamente a tiempo, el barco más cercano, el SS Californian, no pudo recibirles pues el operador de radios se había ido a dormir antes de tiempo y, aun cuando la tripulación de ese barco observaron las bengalas de auxilio, ignoraron las señales creyendo que aquel barco era imposible de hundir y, aunque sí hubo un barco que las recibió y entendió a tiempo, la velocidad del mismo, el Carpathia, no era suficiente para llegar antes de que todo se fuera al fondo del mar. Sin embargo, y muy a pesar de que las señales fueron enviadas aquella noche, hay quienes dicen que esas mismas señales de pronto, las mismas que fueron enviadas casi 100 años atrás, se pueden todavía escuchar exactamente en la misma zona de la tragedia, en el mismo lapso de tiempo, casi a la misma hora, como si los fantasmas de aquella noche rogaran por ser salvados, salvados de un destino fatal que en su tiempo no pudo ser evitado. Pero ese misterio tendría un giro inesperado en 1990. Ya muchos años luego del hundimiento del barco, muchos navegantes aseguraban de manera constante que las señales seguían escuchándose. De hecho, hubo algunos que desviaron su curso para ir a auxiliar a un barco inexistente, uno que ya estaba en el fondo del mar. Incrédulos, regresaban a su ruta original, pero la leyenda fue creciendo cada vez más. Una historia que en abril de 1990, exactamente 78 años después de la fatídica noche, tomaría un rumbo tan misterioso, tan extraño, que es quizá el más grande relacionado con el Titanic. Escucha con atención. Un barco pesquero recorría aquella zona en 1990, precisamente la noche del 15 de abril, la misma zona en donde el Titanic se hundió. Todo iba perfectamente normal. Una noche tranquila. La tripulación, de hecho, estaba ya lista para irse a dormir mientras, por alguna razón, el capitán se había quedado en guardia. El silencio era casi abismal, escalofriante, interrumpido brevemente por el paso de algún avión a la distancia. Pero entre tanto silencio, un sonido extraño, proveniente de la radio, una señal muy conocida, pero también una señal que nadie quisiera escuchar en medio de la nada, comenzó a sonar desde el interior del barco. Claramente alguien estaba pidiendo ayuda, alguien rogaba por ser salvado y, aunque en aquel momento el capitán no entendió exactamente de dónde provenía la señal, pues era muy débil, sin dudarlo y de inmediato despertó a toda la tripulación exigiéndoles que se mantuvieran alertas para buscar a quien entonces enviaba la señal. Navegando con los ojos bien abiertos, de pronto a lo lejos se alcanzó a observar un bote de madera, de aspecto antiguo pero inexplicablemente reluciente. Extrañados, los tripulantes se miraban entre sí como preguntándose si aquello que veían era real o producto del cansancio, pues llevaban 4 meses en alta mar, trabajando todos los días de sol a sol, sin descanso. Acercándose cada vez más al viejo bote, pudieron observar que allí se encontraba una mujer de ropas extrañas, para nada comunes en aquellos días, antiguas. Nerviosos, al acercarse por completo, vieron a una mujer de aproximadamente unos 30 años, con vestimenta antigua, un vestido negro que era cubierto por un chaleco blanco, mismo modelo y color de los otros chalecos que estaban allí en el bote, solos, abandonados. Pero ella, portando uno, parecía estar inconsciente. Al llegar al bote, todos se apresuraron a su rescate. La mujer apenas podía respirar. Lucía muy cansada, deteriorada, como si hubiese pasado mucho tiempo allí. Sin esperar un momento más, intentaron hacer todos que despertase, pero la mujer se encontraba muy mal. Nadie hablaba, todos se encontraban atónitos, impactados. El capitán entonces dirigió su pequeño barco hacia Nueva York para llevar a la pobre mujer al hospital. Llegando al día siguiente por la noche, la mujer apenas podía hablar.
pero ya se encontraba mucho mejor. Fue entonces que al preguntarle de dónde venía y por qué estaba allí, ella solo se limitó a responder que no tenía idea. Así, naturalmente, le preguntaron su nombre. La mujer se llamaba Winnie Coates, apenas pudiendo responder y, al parecer, eso es lo único que ella recordaba, pero parecía extrañada, inquieta. De hecho, cuando dormía se escuchaban sus quejidos como queriendo escapar de una pesadilla. Todos estaban inquietos, intentando deducir quién era esa mujer, pero nada pudieron hacer para evitar que ella falleciera unos días después. Y quizá hasta ahora la historia resulte relativamente normal. Una mujer rescatada en medio del océano, que se encontraba en un bote y que, al llegar al hospital, no recordaba nada. Pero tiempo después, luego de que las autoridades buscaran por todos lados para encontrar a los familiares y así darles las malas noticias, alguien se dio cuenta de algo impactante. Winnie Coates, la chica que había sido rescatada, estaba en la lista de pasajeros del Titanic. Nadie desde entonces, absolutamente nadie, ha logrado explicar qué fue lo que sucedió. ¿Cómo es que ella llegó allí? Especulaciones únicamente y, aunque quizá la más loca de todas suene a fantasía, al parecer es la única que tendría sentido. Winnie Coates, la mujer con ropa antigua que fue rescatada en medio del océano, tuvo la capacidad de viajar en el tiempo. En una noche, ella había avanzado casi 80 años hacia el futuro. ¿Crees que esto sea posible? ¿Qué otra explicación pudiese haber? ¿Por qué estaba sola en el bote? ¿Qué hacía ella en medio del océano en la misma fecha en la que el Titanic se hundió, pero 78 años después? Quizá no haya respuestas. Las preguntas eran infinitas. Y aunque no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió luego del rescate, lo cierto es que a pesar de no tener más que la palabra de quienes testigos fueron y el ocasional pitido de las misteriosas señales, la verdad es que cuando las pruebas existen, aún hay muchos que dudan. En una foto antigua se puede observar algo que está fuera de su tiempo, es decir, no parece pertenecer a su época. En esta foto, algunos elementos parecen evidenciar que lo que estamos viendo en pantalla es nada más y nada menos que un viajero en el tiempo. Una imagen de 1943 fue publicada por un usuario de Facebook llamado Chris Tuck Hoffman en un grupo islandés, un foro dedicado a fotos antiguas. En esta inquietante imagen se puede observar a un hombre apoyado en un vitral y que sostiene algo en su mano izquierda pegado a su oreja y que además, sospechosamente, mira hacia la cámara como si hubiese sido capturado. Y es que si miras con atención, te darás cuenta de que el hombre, además de mirar hacia la cámara, parece tener una actitud distinta a los demás. Y es claro, para muchos, que lo que sostiene en la mano no es sino un artefacto que no pertenece a su época. Es nada más y nada menos que un teléfono celular moderno. Y no es la primera vez que los usuarios de internet creen que viajes en el tiempo han sido captados no solo en fotos, sino también, por ejemplo, en esta pintura de 1860, en la cual una mujer parece venir caminando mientras sostiene en sus manos lo que muchos aseguran es un teléfono celular también, entre otras imágenes que aseguran ser la prueba fehaciente de que los viajes en el tiempo existen. Las personas entusiastas creen que estas son grandes pruebas. En la imagen subida al grupo de Facebook se observa un grupo de soldados y el misterioso hombre que, cabe señalar, no tiene identidad o al menos es desconocida. El primer teléfono celular fue vendido, por cierto, en 1973. Era un Motorola, por lo cual era imposible siquiera tener señal 30 años antes. Y algunos no niegan que pudiese ser un celular y que es muy posible que, dados los años de conflicto en los que los años la foto fue tomada, los Estados Unidos mantuviesen en secreto esa tecnología celular para luego ofrecerla al público en general. Eso quizá tendría mucho más sentido que un viaje en el tiempo. Sin embargo, los entusiastas afirman que esta es una de tantas pruebas al respecto. Y es que, insisto, la manera en la que mira hacia la cámara nos hace pensar que hay algo extraño, pues es el único que se percata de que hay alguien tomando una fotografía y aunque la imagen es muy rara, algunos dan una explicación mucho más simple. Se estaba rascando la oreja y otros dicen que un celular
Sería imposible porque ni siquiera tendría señal, aunque otros argumentan que si hubiese, en algún momento de la humanidad, posibilidad de viajar en el tiempo, lo de la señal sería lo de menos. Seguro tendríamos forma de resolverlo. En fin, ¿tú qué crees? ¿Será que estamos por descubrir algo mirando hacia nuestro propio pasado o simplemente es una enorme casualidad? ¿Será este hombre un viajero en el tiempo? No lo sé, y probablemente tú tampoco, pero la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.